¿Cómo están? ¿Alegres y bendecidos? Qué bueno, gracias a Dios, una nueva semana que Dios nos permite estar aquí reunidos en este lugar. Y, ¿sabes? Estamos hablando en esta serie de Efecto Dominó. Si nos visitas por primera vez, eres bienvenido. Por favor, siéntete como en casa. Mi nombre es Emanuel y tengo la oportunidad de pastorear en este lugar. Y estamos conversando en esta serie de la importancia acerca de nuestras decisiones. Y justamente la semana pasada hablamos un poco de cómo esta mujer samaritana, que quizás obviamente no es parte del pueblo judío, es excluida, ¿no? Los samaritanos y los judíos siempre tienen esta pelea horrenda y no se toleran, pero esta mujer toma la decisión de cuando Jesús, siendo judío, le pide agua, ¿verdad? Y ella le dice, pero ¿cómo te atreves a pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana y tú sabes que nosotros no se supone que deberíamos de estar hablando y un montón de cosas? Pero ella toma la decisión de seguir esta conversación. No solamente eso, sino toma la decisión de contar a toda la aldea de donde era ella lo que había sucedido con Jesús, y gracias a esa decisión que ella toma, toda esta aldea de samaritanos creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y justamente, ¿sabes? Estaba viendo una historia acerca de un oficial de policía, hablando de las pequeñas decisiones, ¿no? Y cómo este policía me pareció súper interesante, porque sabes que están persiguiendo como a un bandido, una persona que es malo, que trafica drogas, que trafica personas, que mató a su esposa a golpes, y sucede que asesinan también a otro oficial de policía, compañero de ellos, y estos dos que lo están persiguiendo y están tras él, piensan como que de seguro fue y encuentran el arma homicida y lo que tú quieras, ¿no? Pero resulta, ¿qué crees? Que esa arma homicida, justo ese crimen de matar a ese oficial de policía, no lo había cometido esta persona a la que estaban persiguiendo. Y el arma que ellos habían incautado era la prueba de que por lo menos para este homicidio, él era inocente. Entonces este oficial, escucha esto, tenía esta opción o tomar la decisión: entrego el arma, pero si entrego el arma lo van a dejar libre, porque esta arma no tiene sus huellas, tiene las huellas de otra persona. Pero aún así yo sé que esta persona es culpable de muchos otros crímenes, y entonces, para no hacerte el cuento tan largo, el oficial decide no entregar esa arma que podía dejar libre a este bandido en ese momento. Entonces lo encarcelan y dentro en prisión, ¿qué crees? Que lo asesinan a esta persona, a este malandro, ¿verdad? Y sus hermanos se enteran, escucha esto, de que el oficial no entregó el arma que pudo haber dejado libre a su hermano, que no era culpable de ese crimen en específico. Entonces, como los hermanos de esta persona se enteran, mandan a asesinar al oficial de policía que se quedó con el arma. Y un día, estando en un paseo, está el oficial de policía con su hija pequeña, y cuando los balacean muere su hija y él se salva. Y entonces llega un momento en donde toda esta historia, pasan años y el oficial nunca cuenta la historia real, simplemente llega con su familia y pues nos atacaron. Fuimos una emboscada y desafortunadamente nuestra pequeña hija murió, no sé, algunos 10, 11 años. Hasta tiempo después, la esposa encuentra un libro, de esos libros que les puedes hacer un agujero y meter cosas ahí. En ese libro encuentra el arma, en la bolsita esta de evidencia. Y le dice, explícame qué es esto. Y obviamente pues el oficial tiene que explicarle. Y la decisión que tomó años antes de no entregar esa evidencia, ahora le está costando su matrimonio. Ahora está costando que su familia se esté desintegrando, su familia se esté desbaratando por una decisión que en ese momento, él decía, ¿sabes qué? Yo en ese momento creía que estaba haciendo lo correcto, porque aunque no era culpable de ese crimen en específico, era culpable de muchos otros, y si yo entregaba esa arma lo iban a dejar en libertad. Nunca pensé que mi hija fuera a terminar muerta. Y sabes, la situación de estas decisiones que a veces tomamos, muchas veces no nos parecen malas, muchas veces nos pareciera que en el momento es lo correcto, pero siempre tienen repercusiones en lo que hacemos, en nuestro día a día. Y quiero hablarte hoy de una persona que vivió junto a Jesús, que lo escuchó enseñar, que lo vio sanar a las personas, a los enfermos, pero justamente sus decisiones lo llevaron a un camino oscuro, muy oscuro. Y la situación que quiero ver en este mensaje creo que es una alerta para muchos de nosotros de que, querida iglesia, puedes estar o podemos estar cerca de Jesús, pero si tus decisiones o mis decisiones no se alinean con Él,
podemos terminar fuera del propósito que quizás Él tiene. Podríamos terminar mucho más lejos de lo que tú y yo pudiéramos haber pensado de su presencia, de la persona de Jesús. Quiero que me acompañes en Mateo, en el capítulo 26, iniciando en el versículo 14. Mira que dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿cuánto me van a pagar por traicionar a Jesús? Y ellos les dieron 30 monedas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Me voy a saltar al versículo 20. Al anochecer, Jesús se sentó en la mesa con los 12. Y obviamente también ahí estaba Judas. Versículo 21, mientras comían o mientras cenaban, les dijo: oigan, les quiero decir algo. Uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: Señor, ¿seré yo? Maestro, ¿acaso seré yo? Y Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre le hubiera sido mucho mejor no haber nacido. Versículo 25, Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Sabes? Le he titulado este mensaje: lo que Judas me enseñó de mí. Y te invito a que hagamos una oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor, y acompáñame a orar. Bendito Dios, Señor Santo, nos acercamos ante el trono de tu gracia en el nombre de Jesús. Señor, dándote primeramente gracias por tu misericordia, Señor Santo. Gracias por un domingo que nos permites estar aquí reunidos como hermanos para aprender de tu bendita palabra, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú envíes esa palabra que nos trae restauración, Señor, nos trae sanidad, nos trae confrontación en nuestras vidas. Y te rogamos que en este tiempo que vamos a tener, bendito Dios, que aprendamos de lo que está escrito en tu palabra, de lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, de la importancia que tienen también, Señor, nuestras decisiones, aunque a veces parezcan pequeñas, tienen grandes repercusiones que muchas veces no lo imaginamos. Y te rogamos que nos des esa sabiduría, esa gracia para caminar en tu camino, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre permanecer en tus caminos. Señor, y te ruego que tú envíes de tu Espíritu Santo y de tu gracia en mi vida para compartir este mensaje con mis hermanos, como tú lo has pensado en tu corazón. En el nombre de Jesús, gracias te doy, bendito Dios. Amén y amén, Señor Santo. Amén y amén. Sabes, quiero contarte la historia porque me parece que conecta un poco el punto de una persona llamada Bernie Madoff. De hecho, ¿sabes? Hay una película acerca de Bernie. Me parece que es Robert De Niro el que la interpreta. Pero Bernie Madoff fundó su firma. Me parece que por ahí del año 1960 aproximadamente, una firma de inversionistas. Y él era súper conocido en Wall Street. No sé si alguna vez has leído su historia, si te gustan de pronto un poco las inversiones, pero durante años él le prometía a sus clientes rendimientos altos de inversiones. Y la verdad es que se abrió un paso muy importante en la bolsa de valores en Nueva York. Pero detrás de ese glamour, detrás de todas esas promesas, había una decisión que él tomó, que en lugar de invertir realmente el dinero de sus clientes y darles los retornos que prometía, empezó a usar un modelo de sistema del esquema Ponzi. Si no sabes qué es el esquema Ponzi, fácilmente la flor de la abundancia, que te piden dinero a ti para disque invertirlo y buscan nuevos inversores, y con el dinero de los nuevos inversionistas que se unen te pagan a ti, que eres el viejo inversionista. Pero es un sistema que no se puede mantener porque todo el tiempo necesitas gente nueva, y así sucedía en la flor de la abundancia. Te decían a ti: no, vamos y te vamos a capitalizar, y dabas tu dinero, pero a su vez tenían que buscar otras nuevas personas que también dieran su dinero, y con el dinero que ellos daban entonces te pagaban a ti tus inversiones o tus ingresos o tus rendimientos, lo que tú quieras. No es realmente una inversión, simplemente es una estafa, es una manipulación. Pero esto es lo que hizo Bernie a grande escala, una escala muchísimo muy grande. Entonces, como si les pagaba a sus inversionistas de alguna forma, empezó a cada vez a tener más gente y decir: no, sí, él es bueno y regresa muy buenos rendimientos, y cada vez más gente se empezó a unir a este sistema, hasta que esta decisión pequeña que inició como una trampa
que él pensó que podía controlar. Quizás él dijo, cuando tenga demasiado dinero, lo suficiente, entonces ya no voy a requerir más inversionistas y yo les voy a regresar a cada uno su dinero. Pero esta decisión desencadenó en esto que llamamos el efecto dominó, que más personas confiaron, más personas dieron su dinero, más personas incluso daban los ahorros de toda su vida porque decían, no, sí, tiene muy buena reputación. Y al final de cuentas, llegó más dinero, pero entre más dinero llegaba, más tenía que mantener la mentira. Entre más inversionistas llegaban, tenía que ver formas de cómo mentía de nuevo. Y lo que parecía quizás un camino seguro, conectado al poder, al dinero, al éxito, terminó en derrota. Porque obviamente vino una crisis financiera. En el 2008 me parece que fue ahí en Estados Unidos donde todo colapsó, donde se descubrió que Bernie había robado un poco más de 64,000 millones de dólares a sus inversionistas. Y su reputación, por supuesto, quedó destruida. Muchas vidas quedaron destruidas, muchas familias quedaron destruidas porque perdieron en la inversión de todas sus vidas, sus ahorros que tenían y quedaron arruinados. Entonces, ¿qué es esta situación? Que finalmente Bernie es arrestado y muere en una prisión federal, solo, sin nadie que pudiera acompañarlo en ese momento. Y me fascinó algo que él dijo cuando en una entrevista permíteme decir que lo entrevistaron. Él dijo, ¿sabes qué? Mi declive en la vida no fue cuando quebró mi compañía. Fue cuando me permití racionalizar la primera mentira que dije. Y cuando tú te permites en tu vida una mentira, después tienes que recurrir a otra mentira para tapar la primera y después a otra mentira para tapar esas y sucesivamente. Hasta que creas una serie de decisiones en donde cuando te das cuenta la mayor parte de tu vida has mentido y el problema es que ahora tú te crees esas mentiras. Y aquí está esta lección para nosotros, estar cerca del éxito, estar cerca de lo que parece me está yendo bien, estar cerca de donde no, probablemente estoy haciendo las cosas bien, de una posición quizás de autoridad, del reconocimiento de la gente, no garantiza que estamos conectados con el corazón de Dios. Una decisión, un pequeño desvío por aquí puede desencadenar en una situación bastante grave entre nosotros, en nuestras vidas. ¿Por qué lo conecto con Judas? Judas no era un desconocido para Jesús. Judas no era un infiltrado. No era un enemigo externo que de repente llegó y dijo, a ver, voy a ver. No. Judas era uno de los 12, uno de los que Jesús eligió. Y Jesús no le eligió nada más así como, a ver, Judas tú de chocolate, que ya no tengo 11, pero me faltan, Judas, tráiganlo. No, la Biblia nos dice que Jesús se alejó a orar para que el Padre le dijera quiénes son los que él tenía que escoger. Y de entre ellos estaba Judas, fue escogido por él, caminó con Jesús, vio los milagros que él hacía. Pero ¿cuál es la conexión? Judas también manejaba el dinero. Judas era el tesorero del grupo. Judas parece ser, dicen algunas personas, que él era de Judea, mientras que los demás discípulos eran de Galilea. Y aunque eran judíos, tú verás que los de Galilea eran considerados como segunda clase de ciudadanos, como segunda clase de judíos. Pero los efectivos eran de Judea. Y Judas parece ser que era el único que era de Judea. Dijeron, ¿sabes qué? Denlo porque este es de los meros buenos judíos, pues no creo que nos esté robando el dinero. Y a él le dan el dinero. Juan 12 dice que él manejaba el ministerio, el dinero dentro del ministerio de Jesús. Y entonces llega a suceder que un momento, no sé si te acuerdas, te cuento bien rápido, un momento en la Biblia, donde llega una mujer, está Jesús, y ella está llorando y rompe un perfume y empieza a ungir a Jesús y a lavar sus pies y a secarlos. Y entonces, cuando Judas está presenciando eso, él dice, ¡qué barbaridad! Ese perfume era tan caro, era el salario de todo un año. Mejor se lo hubieran dado a los pobres, lo hubieran vendido y lo hubieran dado a los pobres. Y sabes que muchas veces hay muchas personas que cuando, aunque no es el tema acerca del diezmo ni ofrenda ni nada, pero sí conozco a mucha gente, veo mucha gente que las iglesias, ¿y por qué dan tanto dinero a las iglesias? Lo deberían mejor dárselo a los pobres. ¿Quieres que te diga algo? Los que más problema tienen con el dinero son los que menos dan y son los que más roban. Los que más sugieren deberían dárselo a los pobres o deberían ayudar son los que menos ayudan. Los que dicen, no, deberían demandar a África son los que menos depositan. Y Judas así lo hacía. Era el que decía, no, esto se hubiera vendido.
Y se hubiera dado a los pobres, pero Juan en el capítulo 12, versículo 6, escucha lo que Juan nos aclara. No es que a Judas le importaran los pobres, es que en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo se robaba una parte para él. ¿Sabes? Al igual que Bernie, tenía dinero al acceso de otras personas, de otros individuos. Y usó ese acceso a ese dinero para su propio beneficio. Ambas personas comenzaron en lo oculto, ambos pensaron que podrían controlar la codicia, el daño, decir, ¿sabes qué? No, nada más va a ser tantito. ¿Sabes qué? La verdad es que Dios sabe que necesito para mi familia, no, Dios sabe que necesito para mis medicinas, no, Dios sabe que necesito para esto y después lo voy a reponer. Pero el pasaje en Mateo 26 nos muestra este momento clave donde Judas acepta 30 monedas de plata para entregar a Jesús. Judas acepta este pago para traicionar a Jesús. Ya no, escucha querido, ya no solo se trata de robar en secreto, ahora ya su decisión es pública. Ya no se trata de aquí aunque no me vean, aquí no, ahora ya lo estoy haciendo descaradamente, ya es definitiva mi decisión. Y lo que me impacta es que Jesús, sabiendo todo esto, le da otra oportunidad en la mesa. ¿Sabes cuándo? Cuando están compartiendo el pan y le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Le da una oportunidad de arrepentirse. Y escucha esto, yo sé que quizás has escuchado situaciones, no, es que Judas para eso había nacido, Judas estaba predestinado para eso. Yo personalmente no lo creo, tú puedes creer lo que tú quieras. Yo creo que sí estaba profetizado que Jesús iba a ser traicionado, pero no específicamente por Judas. Alguno lo iba a traicionar, el que dejara entrar el enemigo en su corazón. Sin embargo, Judas fue el que dejó entrar el enemigo, pero aún así, hay algunos estudiosos que mencionan que cuando Jesús está compartiendo el pan con ellos y le dice, alguno de ustedes me va a traicionar, le está dando todavía la oportunidad a Judas, le está dando el mensaje, no de arrepentirse de, bueno, no, ya que crees que ya no te voy a traicionar, no, sino de estarle diciendo, Judas, aunque me traiciones, voy a estar esperando por ti. Mi gracia va a seguir abierta para ti. Mi perdón va a seguir allí para ti. Sigo compartiendo el pan contigo. Entonces Judas pregunta, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y aún así Judas, querido, no se detiene. Más adelante ve las consecuencias de lo que hizo. Ya ahorita que vamos a llegar ahí, ve las consecuencias de lo que hizo y se llena de remordimiento. Pero en lugar de correr hacia Jesús, en lugar de buscar su perdón y decirle, maestro, perdóname por lo que hice, no busca el perdón. ¿Sabes qué busca? Busca correr al vacío y se ahorca. Se cuelga. Termina su vida de una forma muy fea. Hay una versión que lo describe que se ahorcó en un árbol y parece que se rompió ese árbol y cayó hasta el suelo y terminó hecho pedazos. Y la verdad es una onda muy fea porque fue una cadena de pequeñas decisiones que terminaron en una grande tragedia eterna para Judas. Y eso es lo que quiero trasladar en tu mente. Imagínate una persona que Jesús escogió, que estuvo caminando con él, que vio los milagros, no de lejos, no como a lo mejor una tercera persona a la que le contaron, él directamente los vio. Y terminar en una situación así, por supuesto que es una enseñanza para mi vida. Quiero darte el punto número uno. Querido, no solo seamos partícipes, o no solo participes. Judas no era solamente un espectador de los que venían a sentarse y decir, bueno, a ver qué nos va a enseñar Jesús. Judas no era de los que decía, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a levantar mis manos en esta alabanza. No, él participaba activamente en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, Judas estaba allí. Cuando Jesús los alimentó, Judas estaba sirviendo el pan. Judas también era de los que estaban recogiendo las obras, de los que estaban cargando las canastas, de los que caminaron por las mismas calles, de los que escucharon las mismas enseñanzas. Y me permite sugerirte algo, Judas incluso predicó. O sea, Judas compartió el evangelio. ¿Quieres que te diga otra cosa? Sanó enfermos, expulsó demonios. Emanuel, pero ¿dónde nos dice eso la Biblia? Por supuesto que en Lucas. En Lucas, en el capítulo 10, el contexto es que Jesús envía a 72 discípulos y los envía de dos en dos para predicar, para sanar enfermos, y entre ese grupo de dos en dos que iban, también estaba Judas. Y cuando regresa Lucas, capítulo 10, en el versículo 17, dice lo siguiente: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, por supuesto a Jesús, le informaron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Versículo 20, pero Jesús les dice: pero no se alegren
de que los espíritus malignos los obedezcan. Escucha lo que les dice Jesús: alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Es decir, lo que Dios hace en ti siempre va a ser mucho más importante que lo que hace a través de ti. Lo que Jesús va a hacer en tu vida, en tu interior, querido, no se va a comparar nunca con lo que está haciendo a través de ti. A través de ti puede sanar personas, a través de ti puede compartir el evangelio, puede hacer que miles de personas crean, pero eso no significa que tú estás del otro lado. Este Judas estaba entre estos 72 discípulos. Escucha esto. Judas tenía poder. Judas tenía funciones específicas, tenía actividad en el ministerio de Jesús, pero ¿sabes qué es lo que no tenía? No tenía intimidad con Jesús. Esa es la trampa en la que muchos de nosotros caemos. Confundimos actividad con intimidad. Pensamos que porque estamos activos en el ministerio, que porque estamos sirviendo en el área que tú quieras, pueda ser en alabanza, pueda ser predicando, pueda ser aquí en bienvenida, en producción, donde tú quieras. Pensamos que por tener actividad tenemos intimidad. Pero la intimidad es una cosa completamente diferente. Puedes estar activo, pero estar muy lejos del corazón de Dios. Pensamos a veces que si servimos, que porque Dios nos usa, porque nos da autoridad para expulsar demonios, para sanar a los enfermos, pensamos que porque Él, escucha esto, no te respalda a ti, respalda su palabra. Y cuando respalda su palabra pensamos que aprueba nuestro estilo de vida. Pero no te confundas, iglesia. El que Dios respalde su palabra no significa que está aprobando el estilo de vida que estás llevando. No significa que está de acuerdo con el estilo de vida que estás desarrollando. Y quiero que te preguntes esto realmente. ¿Estoy participando? Porque esto me parece increíble. Participar sin ser parte de. ¿Estoy participando pero sin ser parte de la familia de Dios? ¿Estoy participando del ministerio pero no estoy siendo parte del reino? Quizás estoy activo en mi congregación o en donde sea que sirves, pero a lo mejor estoy vacío por dentro. Quizás estoy en la plataforma. Y me pongo yo primero como ejemplo. Y eso es lo que ha venido del pensamiento a mi vida. Quizás estoy en una plataforma o púlpito o altar, como quieras decirle. Pero quizás estoy fuera del plan. Sabes, muchos cristianos vivimos en esta ilusión de que estar presentes en una congregación es igual o es similar a estar conectados con Dios. No, no es así. Jesús no está buscando asistentes, está buscando discípulos. Y eso es una gran diferencia. Lo que Judas nos grita desde su historia y lo que nos está diciendo es: ¡hey, no se confundan! Yo prediqué, yo serví, yo ayudé, fui llamado, fui escogido, pero ¿saben algo? Nunca rendí mi vida delante de Dios. Nunca le pertenecí de verdad. Queridos, participar no es suficiente. Ser escogido no es suficiente. El que Dios te escoja a ti no es suficiente. ¿Quieres que te diga algo? Tú también tienes que escogerlo a Él. Tú también tienes que escoger rendir tu vida delante de Él. Tú también tienes que escoger decir: aquí está mi vida, Señor, delante de Él. Sí, vamos a aplaudir todos juntos en el nombre de Dios. Si Dios te ha escogido, te ha llamado, qué bueno. Pero has respondido a ese llamado, has escogido rendir tu vida delante de Él. Déjame avanzar al punto número 2. Las pequeñas decisiones importan, claro. La caída de Judas, querido, no fue instantánea, no fue de un día para otro que dijo: ¿sabes qué? Hoy se me ocurrió traicionar al maestro. No fue de un día para otro. Fue un proceso, una serie de pequeñas decisiones no confrontadas, que lamentablemente fueron rompiendo, fueron quebrando su alma. Permíteme poner este ejemplo. No engañas a tu esposo o esposa de un día para otro. No es así. Nadie lo hace. Nadie es infiel de un momento para otro que dijo: hoy se me ocurrió ser infiel, no sé qué me picó, hoy se me ocurrió ser... No. Son pequeñas decisiones. Empieza con una sonrisa, después empieza con un mensaje, después empieza con: vamos a ser amiguitos sin que nadie sepa. Pero no que tienes esposa, pero ¿qué tiene de malo? Tan solo somos amigos. ¿Qué crees? Te invito a tomar un café. ¿Pero no se va a enojar tu mujer? No te preocupes, ella entiende que somos amigos. Empieza de a poco en poco. Las mayores caídas que tenemos no son de un día al otro.
Son esas pequeñas decisiones que empezamos a normalizar dentro de nosotros. En el Evangelio de Juan nos revela, ya lo vimos, que robaba del ministerio. No era un error ocasional, no era que de repente dijo, ¿sabes qué? La verdad es que hoy necesito, estoy pobre, voy a agarrar tantito de aquí. No, era un patrón. Cada vez que podía, robaba. Y lo más alarmante, ¿quieres que te diga algo? Lo hacía mientras caminaba con Jesús. Iglesia querida, ¿cómo esto a mí me rompe la mente? Porque ¿cómo alguien puede estar tan cerca de la verdad, tan cerca de Jesús y al mismo tiempo vivir en mentira? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Cuando suceden cosas que a veces, yo sé que hay personas que piensan, no, Emanuel no cree en los dones espirituales, Emanuel no cree en las profecías, Emanuel no cree en el mover. Sí creo, si me llamo cristiano, creo en todo lo que está escrito en la Biblia, pero en lo que está escrito en la Biblia, no en charlatanerías. Y a veces digo, ¿cómo puede ser posible que seamos pastores, que estemos tan cerca de la verdad, que esto sea nuestro trabajo, literalmente estudiar la palabra para enseñarla y aún así estar viviendo en una mentira? No, ¿cómo podemos? Fácil, tolerando pequeñas cosas. Nadie se convierte en traidor de un día para otro. Nadie abandona su fe en un solo paso, decir, hoy ya no voy a ser cristiano. Todo comienza con una concesión, con una aceptación interna de esa voz que te dice, no es tan grave, no es tan grave. No, Dios entiende, no te preocupes, Él sabe que estás en necesidad. No, puedes controlarlo, yo puedo controlarlo. Y 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 6, Pablo les está hablando de un pecado en específico. El pecado en específico es que hay una persona entre ellos que tiene, no sé de qué otra forma decirlo, pero tiene relaciones sexuales con su madrastra. Y lo está presumiendo. O sea, no solamente es de que, lo abiertamente, ¿qué crees? Me estoy ejecutando a mi madrastra, no sé cómo decirle, con todo respeto. Entonces, Pablo, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6, le dice, oigan, hacen mal en jactarse de eso. O sea, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, es decir, panes sin levadura, como es lo que en realidad son. ¿Saben por qué? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, querido, lo que tú crees que es pequeño, lo que tú puedes controlar, quieres que te diga algo, va a acabar controlándote. Lo que tú dices, no, yo lo puedo controlar esta adicción, puedo controlar esta amistad, puedo controlar estos mensajes, puedo controlar estos besos en el noviazgo, te va a terminar controlando a ti, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y así empezó Judas. La primer ficha del dominó fue permitir ese pecado y que ese pecado se instalara cómodamente en su vida. ¿Sabes cómo empezó? A lo mejor no empezó robando dinero. A lo mejor empezó con una crítica, con el menosprecio. ¿En serio? ¿Este perfume? ¿Lo están gastando en Jesús? Una crítica por aquí. Juzgar a otras personas por allá. Un robo por acá. Un pensamiento egoísta por allá. Y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya no hay espacio para el arrepentimiento. Ya no hay. Solo para el remordimiento. Y mira lo que dice en Mateo 27, versículo 3. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús. Porque yo me imagino que en algún momento dijo, me gano estas 30 monedas de plata, lo voy a traicionar, pero al ratito vemos cómo lo sacamos. Al ratito armamos una revuelta, mi barro me respalda, los traigo y los sacamos a Jesús, los chispamos. Pero cuando se dio cuenta que habían ya condenado a Jesús, escucha, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos y dijo, he pecado, porque he entregado a un hombre inocente. Y las personas le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y permíteme sugerirte, iglesia, ahí está la trampa. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal. Pues porque te agarraron,
Porque a lo mejor de repente te diste cuenta, no, sí, la neta sí la regué aquí. A lo mejor alguien te hizo enojar, dijiste de cosas, corriste a tu mujer o a tu esposo de la casa, te hicieron enojar y ya, vete, agarra tus cosas si te pareces, y no, vete de aquí, lárgate, ¿no? Y al ratito se te pasa el remordimiento y no, perdóname, ya, regrésate, te extraño, mi amor, tú sabes que no puedo vivir sin ti. Pero no es arrepentimiento porque media vez te vuelves a enojar, vuelves a hacer lo mismo. El arrepentimiento te lleva a un cambio. El arrepentimiento es una vuelta en U que dice, ¿sabes qué? No tengo que ser así. Lo que comenzó en Judas como una pizca quizás de codicia, se convirtió después en una gran traición. Lo que parecía este pecado controlado terminó controlándolo a él. Y déjame decirte esto en este punto 2 para no aburrirte. Las actitudes que no confrontas, la amargura que justificas, la doble vida que racionalizas, cada una de ellas es un poco de levadura que va fermentando cada vez más tu carácter. Y si tomas nota, por favor, anota esto. El pecado tolerado se vuelve pecado normalizado. Y una vez que es normalizado, lo repites una y otra vez. Lo que es normal para ti eventualmente se convierte en tu identidad. Y querida iglesia, hoy Dios te dice, detén esa pieza del dominó antes de que sea demasiado tarde. Toma decisiones sabias, no subestimes la levadura, no ignores la primera ficha que ya se cayó porque puede tener grandes repercusiones. Y quiero ir cerrando con este punto número 3. Si me acompañas, equipo de alabanza. No te alejes de la gracia. ¿Sabes? Después de lo que hizo Judas, de robar, de mentir, de traicionar, Jesús, honestamente, nunca le cerró la puerta del arrepentimiento. Reitero, cuando están en la mesa y cuando él anuncia la traición, no lo expuso públicamente, no le dijo, oigan, ¿qué creen? Va a ser este infeliz que está aquí al lado. No lo hizo así, no lo humilló, al contrario, le ofreció pan. Y reitero, algunos estudiosos dicen que ese era un gesto de amor de parte de Jesús, de reconciliación. Pero Judas ya había cruzado la línea y eso lo lleva a la tragedia más profunda. La tragedia más grande no fue que traicionó a Jesús. La tragedia más grande fue que creyó que ya no podía volver a Él. En Mateo 27, lo leímos ahorita, sintió remordimiento, devolvió el dinero. ¿Pero quieres que te diga algo? En la historia nunca vemos que buscó a Jesús. Nunca vemos que fue tras él a decirle, maestro, perdóname, por favor. No pidió perdón. No se quebrantó delante de él. Iglesia, quiero preguntarte, ¿qué haces cuando fallas? ¿Qué haces cuando le has fallado a Dios, te has fallado a ti, has fallado a tu familia quizás? Muchos hacen esto que hizo Judas. ¿Se sienten mal? Claro, te sientes mal. Te sientes mal, a lo mejor tienes este remordimiento y dices, pero ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber fallado? ¿Cómo le pude haber hablado así? ¿Cómo pude haber dicho estas cosas? Un montón de cosas. Pero en vez de regresar a Jesús, ¿quieres que te diga algo? Mucha gente se aleja porque no saben cómo regresar. Pero en Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, querido, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo genuinamente creo, de verdad. Y a lo mejor así de Manuel, pero ¿y tú quién eres para...? Quizás no soy ninguna autoridad teológicamente hablando, pero genuinamente creo que Jesús habría perdonado a Judas. Genuinamente creo que si se hubiera acercado, aun cuando ya estaba golpeado, cuando estaba ensangrentado, Jesús lo hubiera volteado a ver. Y quizás le hubieras dicho, Judas, te perdono.
Y esta gracia que has experimentado, compártela con tus hermanos. Y la situación que estaba rondando en mi mente toda esta semana mientras pensaba en este tema, y que no se me quita de la mente, es eso, el no comprender cómo Judas siguió tan de cerca a Jesús. O sea, imagínate qué tan cerca era, o cercano de Jesús, que la Biblia dice que Judas sabía exactamente en dónde iba a estar, es decir, el lugar donde iba a estar, la hora en donde iba a estar ahí y con quién iba a estar. Judas no estaba confundido, Judas sabía su itinerario, sabía su estilo de vida, sabía dónde y dónde podía encontrarlo y dónde iba a estar, conocía su ubicación, su ritmo. Estuvo tan cerca pero a la vez tan lejos. Imagínatelo. ¿Qué me enseña esto? Puedo seguir a Jesús muy de cerca, puedo escuchar sus enseñanzas, puedo ver sermones en YouTube, puedo incluso ser enviado a predicar y aún así tomar decisiones destructivas. Porque el problema no es solamente seguirlo con tus pies, el problema es que no le rindes tu corazón. Iglesia querida, qué increíble que nos congreguemos, que aprendamos, que adoremos, que levantemos nuestras manos. Pero quiero preguntarte esto directamente. ¿Has entregado tu corazón en serio? Porque puedes estar tan cerca, pero tu corazón tan lejos. Y aquí va esta diferencia entre Judas y Pedro. También falló. Bro, Pedro lo negó y dime si eso no es traición. O sea, ¿tú estabas con ellos? No, te prometo que yo no. ¿Tú eres Pedro? No, ni me llamo Pedro, me llamo Simón. ¿Qué crees? No, pero si hablas igualito a ellos, no, o sea, no es cierto. Y el Señor te reprenda si sigues diciéndome esas cosas, ¿no? O sea, empezó a decir un montón de cosas. Lo abandonó cuando llegaron por él, todos corrieron, y, o sea, feo. Pero la diferencia es que Pedro corrió a la gracia. Pedro regresó, Pedro lloró amargamente, sí, pero no huyó del maestro, le dijo, aquí estoy. Pedro, me amas, sí, tú sabes que te amo. Judas eligió la culpa y se ahorcó. Pedro eligió la cruz y Jesús lo restauró. Apunta esto en tu mente. Lo que haces después de fallar define tu destino. ¿Te alejas o corres hacia sus brazos? Corres hacia su gracia, su restauración, hacia su perdón, hacia ese perdón, ese sacrificio que te limpia de todo pecado. Iglesia, el enemigo no solamente quiere que tropieces, el enemigo no solamente quiere que caigas, lo que quiere es que creas que ya no puedes volver a ser restaurado, que ya no puedes volver a tomar de esa gracia. Pero Jesús siempre deja la puerta abierta para que todos los que han caído puedan levantarse. Tu caída no es el final si decides regresar a sus pies. Te dejo con este último pensamiento. Judas nos muestra que estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar rendido a Él. Él estuvo en cada milagro, escuchó cada enseñanza acerca del Maestro, vio al Hijo de Dios con sus propios ojos y aún así eligió, tomó la decisión de traicionarlo. ¿Cómo? Porque nunca dejó que Jesús transformara su interior, nunca. No fue una caída repentina, fue una cadena de pequeñas decisiones. Y eso es lo que quiero invitarte. Permite que el Señor trabaje en tu ser. No solamente te congregues, no solamente escuches enseñanzas, abre tu corazón, rinde tu vida delante de Él, porque Jesús te sigue ofreciendo esa gracia. Aunque caigas, aunque falles, ¿sabes? Jesús te sigue ofreciendo pan en la mesa y te dice, aquí estoy. Cuando estés listo, aquí estoy para limpiarte, para sanarte, para perdonarte. El Padre te dice, vuelve, no es tarde, vuelve. Aún hay redención para tu vida si decides regresar. Pero tienes que tomar esa decisión. Inclina tu rostro. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje.
Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.